Hola chicos, Química 40. Empezamos la termoquímica dentro del capítulo de las reacciones. Termo, que ya sabes que significa calor, y química, pues química. O sea, algo tendrá que ser de calor en las reacciones. Un calor que puede ser que resulte, es decir, que esté naciendo el calor, que esto se calienta, o al revés, que esté cogiendo calor del ambiente, aun cuando no se nos haga patente, pero vemos que ese producto se está enfriando, lo cual quiere decir que está robando calor del ambiente. Bueno, calor y trabajo en las reacciones químicas, y lo titula calor y trabajo porque decir calor, decir caloría, es lo mismo que decir julio. Ya sabes el índice de conversión de la caloría al julio o del julio a la caloría. El julio era igual a un cuartito de caloría, aunque parezca lo contrario. El julio, el señor Julio, pues es 4 veces más pequeño que una caloría. O sea que si hablamos de calor, estamos hablando de trabajo. En toda reacción química hay que considerar no solo las transformaciones que afectan a la materia, que teníamos sulfúrico y ahora ya lo tenemos, etcétera, sino también los cambios de energía. Esto se ha calentado, esto se ha enfriado. El estudio de las variaciones de energía que acompañan a las reacciones químicas constituye la termoquímica. Estas variaciones de energía se manifiestan de ordinario en un efecto térmico. Es decir, por un desprendimiento, mira, desprende calor, o una absorción de calor. Pero no es infrecuente que aparezcan también en formas de luz, de electricidad, también, que son formas de la misma energía. Y también tendríamos que llamarlas esotérmicas, endotérmicas, etc. O sea, catalogarlas. Esto no da calor, pero da luz. Se dice que una reacción química es exotérmica, exo, hacia afuera. O sea, una reacción química, primera división. Exotérmica, o endotérmica. Exo, hacia afuera, echa calor hacia afuera, se calienta. O endo, absorbe calor hacia adentro, es decir, se enfría. Está robando calor del exterior porque se enfría. Endotérmica. Se considera positivo el calor cuando se desprende. Es decir, aquí el calor será un calor positivo. Y aquí en la endotérmica se considera negativo. Seguimos. Distintos calores. Es decir, en la térmica, en la termoquímica, pues puede haber calor de reacción, calor de formación, calor de combustión, etc. Nos dan 4 expresiones que se suelen considerar en la termoquímica. Calor de reacción. Es lo más general. Calor de reacción, dice, es el número de calorías, eso sí, hay que expresarlo, el número de calorías que desprende o absorbe una reacción cuando las cantidades expresadas en gramos, representadas por la ecuación química, reaccionan en el sentido indicado. Tenemos una reacción química, el cuerpo A junto con el cuerpo B están dando el C con el D. Por ejemplo, o solo el C. Bueno, pues el calor que aparezca aquí, lo mismo si es negativo que si es positivo, endotérmico o exotérmico, a eso se llama el calor de reacción. No, en esta reacción no hay calor, ni se enfría ni se calienta, o sea, no hay acusa calor. Pues eso no tendrá calor de reacción, que normalmente tienen algo, aunque no lo acusen, porque a veces se necesitan aparatos muy sensibles y muy específicos. Y luego el hecho de hacerlo a la intemperie o en un espacio abierto, pues el calor cuando se disipa
se marcha rápido y ni nos damos cuenta de que ha brotado de ahí calor. Calor de reacción. Calor de formación. Y aquí ya ponemos la mirada, el microscópico, en lo que queremos formar. Es decir, con esto y con esto queremos formar este. Lo estamos formando, obteniendo. Entonces, llama calor de formación de un compuesto, es el número de calorías absorbidas o desprendidas al obtener un mol a partir de sus elementos. Es decir, en el momento en que tengamos aquí un mol, que ya sabes que es su peso atómico en gramos, un mol, entonces en el momento que hay un mol, el calor que haya aparecido o que haya absorbido, a eso se le llama calor de formación. Otro, calor de combustión, y esto ya te suena más. Combustión, que normalmente son con el oxígeno. Bueno, pues calor de combustión te dice calor de combustión de un elemento. Es decir, tenemos un elemento, el A, y queremos quemarle con oxígeno. Bueno, pues dice que calor de combustión de un elemento de un compuesto es el número de calorías necesario para que arda completamente un mol. El número de calorías necesario, es decir, aquí habría un componente que sería el producto de la combustión, a lo mejor es CO2, a lo mejor es CO, y con unas calorías, porque son exotérmicas estas. Dice, cuando arda un mol del cuerpo que está ardiendo, cuando arda un mol, a estas calorías se llama calor de combustión. Las calorías que arroja o que produce un mol del cuerpo que arde, del cuerpo que combustiona, pero en la cantidad de un mol, peso atómico en gramos. Calor de disolución. No me diga usted que cuando un cuerpo se diluye, qué sé yo, la sal en el agua, también echa calor o roba calor o desprende calor, también. Y hay otras que son altamente caloríficas, o cogen calor o desprenden calor. Mira, una de las causas, una de las consecuencias que se utiliza es arrojar sal en las carreteras. Porque la disolución de la sal en agua es exotérmica. Y entonces, al despedir calor, diluye el agua para que no se forme el hielo en la carretera. Me parece que lo he dicho bien, porque hace tanto tiempo que no lo cojo eso, y como ejemplo tampoco viene aquí. Bueno, lo puedes mirar. Razón por la que se echa sal en las carreteras cuando va a hacer frío. Por supuesto, el por qué, sí. La finalidad, sí. Es que no se forme, que no cuaje la nieve o que no se forme hielo. Ahora, ¿por qué en realidad es? Y será algún aspecto térmico de la disolución de esa sal en el agua de la carretera. Dice, es el número de calorías necesario para que se disuelva lo mismo. Un mol de esto lo estamos disociando en agua. Lo estamos disociando en agua. Pues para que este cuerpo se disocie, es decir, se descomponga en su ion positivo y en su ion negativo, porque este cuerpo sería un compuesto, una sal, por ejemplo, al echarla en agua se descompone, se disocia. A eso llamamos disolverse. Bueno, pues el calor que desprenda o coja, si es exotérmica o endotérmico, para que se disuelva un mol de esta sustancia, o sea, su peso atómico en gramos. El calor que haya desprendido o absorbido, a eso se le llama calor de disolución. Otra cosa,
dice que todos estos calores de los que nos ha dicho su definición o su contenido están considerados a volumen constante. A volumen constante. Es decir, no ha habido un aumento de volumen ni disminución de volumen. A volumen constante. Porque si no consideramos, si consideramos que el volumen puede variar, entonces ya nos metemos en otros fregados. Algunos de ellos son... Bien, estas variaciones de calor de las reacciones químicas se regulan por la ley de Hess. Ya tenemos alguna ley de estas, que son favoritas de los profes. Póngame usted la ley de Hess. ¿Y en qué consiste? Que esta en concreto es muy fácil y lógica sobre todo. Yo les digo que es fácil porque la veo lógica. Dice que el calor total desprendido o absorbido en una reacción solo depende del estado inicial y del estado final de la misma, y no de los estados intermedios que haya podido haber entre el periodo inicial y la final. Ejemplo, tú imagínate que el A más B va a dar C más D. Pero para que esto suceda, antes tiene que ser el A más B, que da un cuerpo llamado J más H, pero luego este J más H da el N más el V, y luego este N más V da por fin el C más D. Es decir, que estas tres reacciones se resumen en una de estas. Pues el señor Hess dice que el calor absorbido o desprendido solo depende, o tiene que ser el mismo, de si se considera todo esto como una sola, es decir, el paso de A más B al C más D, que si se consideran en estos pasos sucesivos. Dicho con grafiquitos, para pasar de aquí a aquí, y luego de aquí a aquí, y luego de aquí a aquí, tiene que darse el mismo calor, lo mismo exotérmico que endotérmico, para pasar del primero al último. Esto es lo que en gráficos, en matemáticas, en lógica, llamábamos la propiedad transitiva. Si el primero está relacionado con el segundo está relacionado con el tercero está relacionado con el cuarto, entonces es que el primero necesariamente está relacionado también con el cuarto. O sea, y además nos pone un ejemplo. Dice, mire, por ejemplo, el carbono, cuando se le quema, podemos hacerlo rápidamente de una tacada y fijarnos solo en el producto final, que es CO2 más 94.300 calorías. Pero, si esta reacción consideramos que hay otra entre la parte inicial y la parte final, que es la siguiente, que sería que el C más un medio de O2, es decir, más un átomo de oxígeno, esto es el bimolecular, como está gaseoso, pues por eso ponemos O2, pero cogemos solo un átomo, de los dos que tiene cogemos uno, para juntarlo con él, y entonces queda, pues da el monóxido de carbono, más 26.000, es también exotérmico, y despide 26.100 calorías, por supuesto al quemar un mol de carbono. Un mol de carbono que serían 32 gramos, creo. El peso atómico del carbono son 32 gramos. Y, a continuación, acto seguido, sin dejar ni tiempo, el monóxido de carbono pide otro átomo de oxígeno y da entonces ya la final, que sería CO2, y también, solo por haber hecho esto, ahí da 68.200 calorías. 68.200 calorías.
Fíjate la diferencia de temperatura, bueno, de calor logrado, quemando los 32 gramos de esto con oxígeno da 26.000. Claro que aquí ya no son 32, que aquí es 32 más 16, es decir, 32 más 16 del oxígeno, 48. Ya son 48 gramos. Aquí eran 32 que se quemaban y daba estas calorías. Y aquí son 42 de monóxido de carbono que se queman y dan 68.200. Pues dice que si sumamos estas dos calores parciales, tienen que ser igual al calor total. Vamos a ver, cojo así, 0, 0, 2 y 1, 3, 8 y 6, 14, 1 y 6, 7 y 2, 9. 94.300 calorías. Gracias, señor Hess. Pero es fácil, ¿no? Otro señor, y ya no es el Hess, ahora va a ser el señor Berthelot. Estos nombres, a mí, que nunca he tenido mucho oído para los nombres extranjeros, por así decirlo, me crié en un ambiente monolingüista en mi infancia y no tuve buen inicio en las lenguas foráneas y siempre padecí y nunca he logrado buenos resultados. Bueno, a la vista está, ¿no? Berthelot o Berthelot. La ley del señor Berthelot. ¿Qué dice? La cantidad de calor absorbido o desprendido, es decir, endotérmico o exotérmico, en una reacción química, mide la suma de los trabajos físicos y químicos producidos en ella. Lógico. Es la cantidad de calor, pues la cantidad de calor, tanto exotérmico como endotérmico, sería igual al trabajo producido, vamos a llamarle así, trabajo producido, tau suele coger para este trabajo, en procesos físicos o en procesos químicos. Al fin y al cabo, estos son calorías son julios, y estos son julios, y estos son julios. Pues dice que todos los trabajos físicos y los químicos que se den en una reacción, oye, fíjate que eso cuando reacciona, pues, explota, mueve cantidades de masas enormes, ¡guau! ¡Qué trabajo físico! O bien, ¿has visto cómo se juntan? ¿Qué afinidad tienen? Trabajo químico. ¿Cómo se disocian? Trabajo químico. Bueno, pues estos trabajos todos van a expensas del calor de reacción. Su suma tiene que venir todo del calor de reacción de esa reacción. Y te pone algún ejemplo. Dice, son trabajos físicos, por ejemplo, dice la variación de la presión y el volumen. ¡Oh! Que se está quemando la gasolina. Eso, ¡wow!, te echa el émbolo para arriba, aumenta el volumen y aumenta la presión, etcétera. Trabajo físico. Y químicos. Trabajos químicos, la disociación, es decir, cuando una sal se parte en sus dos iones, la combinación, es decir, cuando se juntan dos cuerpos para dar un tercero, etcétera, de los cuerpos. Ejemplo, en la síntesis, que será una suma para lograr algo, por síntesis. Síntesis es juntar de dos cosas simples, hacer una compleja. Pues en la síntesis, ¿de quién? Del amoníaco se coge nitrógeno más 3 de hidrógeno. Y aquí obtenemos el cuerpo sintético, es decir, lo sintetizado, lo juntado, el cuerpo compuesto, que es el amoníaco. El amoníaco en esto. Una reacción de síntesis del amoníaco.
¿Cómo obtener amoníaco? Pues cogiendo nitrógeno y juntándolo con hidrógeno. Dice, se parte, perdón que aquí, sí, se parte de 4 volúmenes, porque esto es gas. Esto también es gas, pero son 3 volúmenes. Entonces partimos de 1 más 3, 4 volúmenes, y aquí, sin embargo, el amoníaco, que también es gas, aunque puede ir diluido en agua, son 2 volúmenes. Hay una reducción de volumen. Dice, se parte de 4 volúmenes si se obtienen 2. Esta variación de volumen va acompañada de una disminución en la presión. Mira, se ha contraído. Antes ocupaba todo esto, el nitrógeno y el hidrógeno, y ahora, en la cámara donde lo tenemos, en un globo o en un émbolo que nos manifieste la reducción de volumen, resulta que solo hay la mitad de volumen. Dice, y representa un trabajo físico. Esta reducción de volumen es un trabajo físico. Y la reacción entre los gases, debida a su afinidad, a su cariño del uno por el otro, nos da el trabajo químico. El aumento de volumen, trabajo físico. Su afinidad, su reacción, nos da el trabajo químico. Por tanto, siempre que varía el volumen de una reacción, hay que considerar también el trabajo que presenta dicha variación de volumen. O sea que cuando hay variación de volumen, no te olvides de considerar que eso es un trabajo. Y que por lo tanto se realiza a expensas del calor de la reacción, del calor que interviene en la reacción. Una observación sobre el calor de formación. Calor de formación. Del calor de formación. Dice, el calor de formación de los compuestos está íntimamente relacionado con la electronegatividad de los elementos. ¿Te acuerdas de aquella serie que pusimos de la electronegatividad de los elementos, que dijimos que era muy importante y que no te olvidarás nunca? Bueno, pues si los elementos tienen electronegatividades muy distanciadas, van a presentar mucho cariño. Mucho cariño. Pasa como cuando una pareja está, o el uno no sé dónde y el otro y se cartea, no sé dónde por cartas. Oh, cómo la quiero, cómo no sé qué, cómo no sé cuánto. Parece que la distancia incremente el cariño. Bueno, pues aquí lo mismo. La distancia incrementa la afinidad. Dice, y así, dos elementos que tienen electronegatividades muy diferentes, uno a la izquierda y otro más bien a la derecha, como puede ser el mismo hidrógeno, sus calores de formación son muy grandes y los compuestos que se forman son muy estables. Es decir, si son de electronegatividades el A y el B muy diferentes, este muy electronegativo y este poquísimo electronegativo, entonces dicen que el cuerpo resultante, digamos un C, y tiene mucho calor, mucho incremento de calor. Y los compuestos que se forman, el C, es muy estable. Es muy estable. Cuesta hacer que desaparezca, es decir, que reaccione. No, es que es muy estable. Claro, está hecho por padre y madre de electronegatividades muy diferentes. Y tal ocurre cuando se convierten dos elementos que están alejados del sistema periódico, que uno está muy a la izquierda y otro está muy a la derecha. Por ejemplo, pues cloro y sodio. El cloro muy a la derecha, el sodio muy a la izquierda, y nos da el cloruro sódico. Otro ejemplo, pues el hidrógeno y el flúor. Esta tiza, qué mala pata tiene. Tiene algún cristalito que no ha sido convenientemente molido. Entonces, claro, no tiene el mismo grado de rozamiento con la pizarra, ese granito todavía cristalino. Vale. Digresión hasta de la tiza.
Dice, tal ocurre con el hidrógeno y el flúor. Hay que lo poner al revés. Yo es que estoy a la antigua. El ácido fluorhídrico. El bromo y el potasio, bromuro potásico, etc. Por el contrario, estos serían los que uno es muy electronegativo y muy electropositivo, o muchísimo menos electronegativo. Dan productos estables, dan el cloruro sódico, el ácido fluorhídrico, el bromuro de potasio, etc. Por el contrario, cuando los elementos están próximos en la tabla periódica, que los dos están a la izquierda o los dos están a la derecha, más bien que están a la derecha los dos, los calores de formación son bajos. Es decir, al formarse apenas despiden calor, o apenas absorben calor, si son endotérmicos, y los compuestos que se obtienen en general son inestables. Es decir, que se les puede, al compuesto que resulta, se le puede atacar con facilidad y disgregarlo, es decir, volverlo marcha atrás. Por ejemplo, dice la síntesis del óxido nítrico. Ejemplo de esto último, de que las electronegatividades fueran muy parecidas y decir que es débil. Es decir, que el desprendimiento del calor o es muy poco o es contrario o es endotérmico. Es decir, que encima necesita calor. Con lo cual, en el momento que al resultado, al producto, le des un poco de calor, le vas a hacer volver a padre y a la madre otra vez por separado. Y te pone el ejemplo de la síntesis del monóxido de nitrógeno, que también se le llama óxido nítrico, que se hizo pues con un cuerpo, el nitrógeno, y con otro cuerpo, el oxígeno, que están muy juntitos en la tabla periódica. Creo que están en grupos o en columnas juntas, anexas casi, el nitrógeno y el oxígeno. Pues dan el monóxido o el óxido nítrico y negativo, y ha absorbido para ello 42 kilocalorías para obtener un mol de óxido nítrico. Demuestra que es un compuesto endotérmico, inestable, y cuyos componentes tienen electronegatividades muy próximas. Viene ahora la parte cinética química, es decir, salimos de la termoquímica y pasamos a la cinética química. Bueno, lo de cinética, que ya sabes que significa cinemato, significa movimiento. El cinematógrafo, el cine, se llama así porque las imágenes se movían ya. Y la cinemática es la ciencia en la física que estudia los movimientos. Pues aquí, en realidad, no caigamos en la trampa y creamos que cuando hay un movimiento, por ejemplo, de un pistón, por aumento de volumen, o un aumento de presión, o disminución de presión, etc., como se origina un movimiento ya es cinética. No. Eso sigue siendo, el aumento de volumen y eso sigue siendo termoquímica. La cinética se refiere casi exclusivamente, por no decir exclusivamente, a la velocidad de reacción. Oye, esta reacción que lenta, vamos a tener que estar 3 días para que se... Oye, ¿cómo la aceleramos? O bien, oye, que esto va muy deprisa, no conviene que vaya tan deprisa, ¿cómo lo retardamos? Vamos a ver si retardamos la velocidad. Esa, la que se ocupa de la velocidad de la reacción, es la cinética química. Y la vamos a ver en otro vídeo. A veces diría, oye, ahora que lo tengo ya, que estoy puesto, voy a seguir. Sí, pero sé que salen luego vídeos muy grandes y a algunos no les gustan los vídeos grandes. Otros sí, otros me dicen, profe,
échele horas las que quiera. Bueno, gracias a todos. Hasta ahora.